Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Hoy iniciamos una nueva miniserie, en este caso de 3 vídeos, dedicada a identificar y evitar algunos de los antipatrones más comunes en el testing. Así que, sin más preámbulos, arranquemos. El primer antipatrón que por desgracia encontramos con más frecuencia de la que desearíamos es añadir código al proyecto para facilitar las pruebas. Nuestro proyecto jamás debería incluir código que exista únicamente para ser usado en los tests. Si por ejemplo te ves añadiendo un método getter solo para acceder a un atributo de una clase durante las pruebas, detente un momento, ya que este puede ser un indicador de que tu código tiene un error de diseño. Otro antipatrón clásico a evitar a toda costa es usar estructuras de control del flujo. Pensad que las pruebas no deben ser demasiado inteligentes. Al utilizar este tipo de estructuras de control como los ifs, else o fors, se dificulta la comprensión y el mantenimiento de los tests. Cuando un test con estas características da un error, es mucho más difícil de depurar y por tanto de conocer el motivo real del problema. Como regla, debéis recordar que la lógica debe residir en el código que estamos probando y no en los tests. Si nuestras pruebas contienen mucha lógica, como se dice ahora, red flag. El siguiente antipatrón que os traemos es el de incluir información excesiva en alguna fase del test. Nuestras pruebas deben ser claras, concisas y fáciles de entender, por lo que evitaremos detalles técnicos extensos sobre cómo se prepara, ejecuta o verifica el SUT. Si los detalles de una de estas fases crecen mucho, puede ocultar la información relevante y dificultar la comprensión de la prueba. Por eso, para mejorar la legibilidad, al igual que haríamos en el código de producción, podemos encapsular estas configuraciones en métodos privados con nombres descriptivos. El último antipatrón que veremos en el tutorial de hoy es el de dar demasiada importancia a la reutilización de código. El principio DRY, de Don't Repeat Yourself, es uno de los primeros que aprendemos en programación y nos anima a eliminar la duplicación de código. Sin embargo, en el testing se insiste en equilibrar el principio DRY con el principio DUMP de frases descriptivas y significativas. Este segundo principio prioriza la legibilidad del código y aplicado al testing básicamente viene a expresar que para poder mantener el código de forma ágil, primero se tiene que entender y que para poderlo entender, primero debe ser fácil de leer, por lo que si extraemos demasiadas partes de un test en métodos privados o en el método setup, podemos afectar negativamente a la claridad de la prueba. Así que recordad siempre balancear estos dos principios para que los tests sigan siendo fáciles de comprender en todo momento. Si queréis conocer más antipatrones de testing y aprender a combatirlos, no olvidéis suscribiros al canal. Y si os ha gustado el vídeo, regaladnos un me gusta, ya que nos ayuda bastante a que el contenido llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo.